En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes conquistaron Lituania, que es un país al norte de Europa. Y allí había bastantes judíos, y lógicamente peligraba su vida. Pero había allí un embajador japonés que tomó la decisión, arriesgando su misma vida, para ayudar a esos judíos. Y él y los funcionarios de su ministerio estuvieron día y noche extendiendo visados para que pudieran salir esos judíos del país. Y se pudieron salvar más de 1000 judíos. Y pasaron los años, y uno de esos judíos que salvó su vida, pues fue un funcionario del Estado de Israel, de nivel alto. Y este hombre siempre, aunque había pasado muchos años, estaba muy agradecido a ese embajador japonés, ¿verdad? Tenía ese corazón porque gracias a él Dios había salvado su vida y la de muchos. Por eso, aunque había pasado mucho tiempo, empezó a buscar a este hombre para ver si todavía vivía. Y lo encontró, estaba vivo. Y no solo él, empezó a buscar a todos, cada uno de los judíos que habían podido ser salvados a través de ese embajador. Los juntó y se fue allí a Japón para agradecer a este hombre, juntamente con la descendencia que ya habían tenido. Porque estaban tan agradecidos por esa salvación que fueron allí, hicieron una ceremonia y también en el Estado de Israel levantaron un monumento por ese embajador japonés que, arriesgando su vida, Dios lo utilizó para salvar a esas personas. Y estaban tan agradecidos. Y en el pasaje de hoy vemos Pablo que dice: soy deudor a todas las personas, pero especialmente él era deudor a Dios. ¿Por qué? Porque estaba tan agradecido por la salvación. Porque la salvación a través de Jesús en Cristo no es solo en esta vida física, es algo eterno, para toda la eternidad. Por eso Pablo estaba así de agradecido. Soy deudor a todas las personas, pero especialmente soy deudor a Dios, porque a través de Él he podido recibir esa salvación tan grande. Pablo, durante toda su vida, él era una persona con economía. Venía de una familia adinerada, pero toda esa economía, toda esa riqueza material, nunca le había dado la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, nunca. Y muchas personas están entregando sus vidas para las cosas materiales que son necesarias para vivir, pero ciertamente a través de ellas no podemos encontrar la verdadera vida. Pablo estaba frustrado continuamente. Él también lo intentó a través de la sabiduría humana. Era un intelectual. Él estudió allí en Tarso, su ciudad natal, que era la escuela de filosofía más importante de todo el mundo antiguo en ese tiempo. Era una persona preparada, que sabía mucho, tenía mucha sabiduría humana, pero ciertamente no podía encontrar verdadera respuesta para su vida. Por eso estaba frustrado. Y lo intentó también a través de la religión, que es el esfuerzo del hombre por intentar salvarse, por intentar llegar a Dios. Pero no funciona. Todavía nos hace sentirnos peor, más frustrados, y así vivía Pablo, que era religioso hasta el punto que era de la secta de los fariseos, que habían inventado un montón de normas, más de 1000, aparte de la ley, que tenían que cumplir de manera escrupulosa para poder recibir esa salvación. Pero era imposible. Un pecador, ¿cómo vamos a poder cumplir la ley? Es imposible. Por eso la religión realmente, en vez de darnos respuesta, nos hace sentir todavía peor. Aquí en Corea del Sur, mucha gente buscando respuesta, la religión tradicional es el budismo.
Y muchos de los templos budistas se encuentran en lo alto de montañas muy altas. Y la gente piensa que subiendo esas montañas, sacrificándose, caminando durante horas y luego adorando esos ídolos, piensan que van a recibir respuesta, solución a su vida, solución a sus problemas, pero es un engaño. Se esfuerzan, pero no funciona. Parece al principio que funciona bien, pero al final vienen desastres, desgracias, y a consecuencia de la idolatría todavía más. Y Pablo se encontraba en esa tesitura, estaba totalmente frustrado, hasta el punto que él, para obtener méritos delante de Dios, perseguía a los cristianos, a la iglesia del Dios vivo. Él pensaba que era una herejía, que estaba haciendo un gran servicio a Dios. Por eso entregó su vida para matar, para perseguir, para capturar a esos cristianos. Y ahí se encontraba camino de Damasco. Pero en ese día, como nos narra en Hechos 9, ocurrió algo grandioso. Una gran luz. Pablo cayó al suelo. Y el Señor Jesucristo fue a su encuentro. Allí él pudo conocer lo que luego diría que es el conocimiento más alto, el Evangelio, el regalo de Dios. Por eso Pablo, él estaba tan agradecido por ese Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y en el versículo 2 habla de ese Evangelio, al principio de esa epístola, porque era lo más precioso para él, el Evangelio. Era un Evangelio prometido, dice, por Dios a través de los profetas, y nada más el hombre caer en desastre, caer totalmente en problemas, separado por él, Dios prometió, hizo esa promesa que Jesús el Cristo vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Y constantemente, a través de la palabra, a través de profetas, a través de sombras, alegorías, Dios está dándonos esa bendita promesa del Evangelio. Todos los que ponían su fe en el Evangelio podían experimentar esa salvación. Y en el Nuevo Testamento, el Verbo se hizo carne. Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso en el versículo 3 dice, del linaje de David. Y se cumplió como estaba escrito, Jesús como hombre vino del linaje de David. Y él es verdadero Dios, verdadero hombre. Él era sin pecado, nunca cometió pecado, era justo, el único justo sobre la tierra. Por eso, como dice el versículo 4, él fue a la cruz, porque tenía que morir para poder perdonar nuestros pecados, para sacarnos de los desastres, para sacarnos del poder de Satanás, para cambiar nuestro destino. Por eso, la evidencia de que Jesús es el Cristo es que Él resucitó, Él venció, Él ciertamente consiguió esa salvación tan grande en la cruz para nosotros. Y esa salvación, como dice el versículo 5, la recibimos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es recibir algo que no merecíamos. Éramos pecadores, merecíamos el castigo, la muerte, pero recibimos la gracia de Dios, la salvación a través de Jesús el Cristo, una nueva vida, ciertamente el perdón a través de Jesús el Cristo. Esa es la gracia. Y Pablo, que había sufrido tanto, que estaba tan frustrado, cuando conoció este Evangelio, ciertamente pudo estar ciertamente agradecido al Señor. En la guerra civil de los Estados Unidos, pues capturaron a un oficial del Ejército del Sur y estaba apresado allí en la prisión y lo iban a fusilar. Pero este hombre tenía un odio total a Abraham Lincoln, que era el presidente. Lo odiaba, pero lo maldecía, pero 24 horas. Lo odiaba con todo lo que tenía. Y estaba allí diciendo palabras feas, por supuesto, y la gente no podía soportarlo todos los días. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, no paraba de maldecir a Abraham Lincoln. Y faltaba un día para que fuera ejecutado. De repente,
fue un oficial y leyó una carta. Dice, le han concedido el indulto. Es perdonado, ya es libre. Y se quedó impactado, y él que estaba esperando la muerte. ¿Y quién ha firmado ese indulto? Y se lo mostró. Abraham Lincoln. Se quedó totalmente asombrado. Él que merecía la muerte, que estaba maldiciendo a ese hombre, resulta que a través de él recibió el indulto, recibió la vida. Nunca más dice que volvió a maldecir a Abraham Lincoln. Todo lo contrario, lo defendía y no permitía que delante de él alguien hablara mal en contra de Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque estaba agradecido por esa salvación, que era inmerecida, y eso es la gracia de Dios. Por eso Pablo, que lo conocía muy bien, lo escribió en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es pura gracia de Dios que hemos podido recibir esa salvación que ha cambiado eternamente nuestros destinos. Y Pablo lo creía. Por eso estaba tan agradecido a Dios, que decía, soy deudor toda mi vida. Es para proclamar el nombre de Cristo. Soy deudor no solo a Dios, sino a todas las personas. A todas las personas soy deudor. Les tengo que estar compartiendo este evangelio de la gracia, este evangelio de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Pablo, a través del evangelio, por primera vez pudo darse cuenta quién era él, quién era verdaderamente él. Y nosotros, por gracia de Dios, somos los que han quedado. En cada época que está llena de desastres, de sufrimiento, igual que la que estamos viviendo ahora, Dios, por su gracia, Él guarda, Él levanta, Él utiliza a los que han quedado, los remanentes, los hijos y las hijas de Dios. Por eso, ciertamente, si Dios es el que ha tomado nuestras vidas, que nos ha tomado con su diestra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Podemos ciertamente, sabiendo quién somos en Cristo, podemos disfrutar cada día, superar todas las situaciones. Y Pablo lo pudo entender. Somos los que han quedado en este tiempo. Los hermanos de José, ellos habían escuchado el evangelio, pero no sabían quién eran. Por eso estaban perdiendo su vida en tonterías, que si hay que tener una buena posición, que si hay que pelear, enfadarse, porque el otro es más que yo. Y estaban ahí, totalmente, por no saber quién eran. Pero José, al recibir el evangelio a través de su padre Jacob, él pudo recibir mucha gracia y saber quién era él. Es el que Dios ha escogido para restaurar el evangelio, para cambiar esta época con el evangelio. Por eso no puedo fracasar, sabiendo quién era. Cuando llegó allí a Egipto, él no era un esclavo, él sabía quién era. Yo soy el que ha quedado. Dios me ha enviado aquí, a casa de Potifar, no como esclavo, a predicar el evangelio, a que el reino de Dios se establezca en este lugar. Cuando estaba en prisión, igual. Ni siquiera peleó diciendo, no, yo no he hecho nada. No, entró directamente, porque José sabía quién era y sabía que Dios estaba guiándolo, que no podía fracasar, porque el Señor nos sostiene por su mano. Es por eso, es por Él, no por nosotros, que somos débiles, ¿verdad? Somos los que han quedado por gracia de Dios. Allí en prisión proclamó el evangelio, y también delante del faraón, porque él sabía quién era. No le importaba ser gobernador o no serlo, ser esclavo o ser preso, le daba igual, porque su verdadera identidad era los que han quedado. Y eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Pablo toda su vida sufría porque estaba frustrado, separado de Dios y no sabía quién era. Él estaba enfocándose en cosas incorrectas. Él era un fariseo, no funcionaba. Pero allí, por fin, camino de Damasco, recibiendo ese evangelio de la gracia, ese evangelio de Jesús el Cristo, pudo por primera vez saber quién era. Por eso estaba tan agradecido. Soy el que ha quedado. Y los que han quedado, ellos conocen la razón del fracaso.
¿Por qué fracasan las vidas? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque no está Cristo. Y sin Cristo nada podemos hacer. ¿Por qué están fracasando las familias? ¿Por qué fracasan las naciones? Porque no está Cristo. No están tomando el pacto de Jesús el Cristo y están engañados por Satanás, tomando direcciones correctas. Él sabía la razón del fracaso, pero también la razón de por qué solo Cristo, porque solo Cristo es el único camino para regresar a Dios. Solo Cristo puede perdonarnos y liberarnos del pecado. Solo Cristo ha vencido a Satanás. Por eso nosotros, dentro de Cristo, somos los que han quedado, los que Dios está utilizando y va a utilizar para restaurar este evangelio. Por eso Pablo lo sabía. Y él estaba agradecido por esa salvación. Soy deudor. Nosotros somos los que han quedado. Que cada día podamos estar agradecidos por esa salvación tan grande que hemos recibido por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Y no solo los que han quedado. ¿Quién somos nosotros? Pablo lo sabía muy bien. Somos los peregrinos. Por eso él, en Filipenses 3:20, él escribió: somos ciudadanos de los cielos y estamos camino al cielo, a nuestra patria celestial. Aquí somos extranjeros, peregrinos, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Vamos de paso. Por eso no hay que estar haciendo tesoros en la tierra, ¿verdad? Como dice la parábola, no hay que estar afanándose, buscando respuestas, intentando hacer tesoros físicos, temporales. No, hay que hacerlos ¿dónde? En nuestra patria celestial, en los cielos. Por eso Pablo lo sabía muy bien, pero también Daniel. Daniel sabía que era peregrino, no iba de cautivo allí a Babilonia, no era eso. Iba por ese camino que Dios le guiaba. ¿Para qué? Para poder compartir el evangelio. Porque ciertamente nuestra función es poder llevar el evangelio. Y Daniel, sabiendo quién era, orando continuamente, como dice en Daniel 6:10, 3 veces al día, como solía hacer antes, él que tenía esa fuerza espiritual, que estaba orando en todas las situaciones. Él sabía que era el peregrino, que estaba allí para compartir el evangelio, que estaba de paso. Por eso Daniel, cuando realmente le hicieron comer esa comida de idolatría, dice en Daniel 6:8, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, él escogió solo el evangelio. ¿Por qué? Porque él no se hacía tesoros en este mundo. Sabía que era peregrino y que lo importante era compartir el evangelio. Por eso Daniel podía haber escogido, ¿verdad?, comer, no dar problemas. De esa manera, pues hubiera sido bien considerado, hubiera podido subir más alto, ¿no? Eso es lo que pensamos humanamente. Pero no, él propuso en su corazón, entregando su vida. ¿Por qué? Porque sus tesoros eran las cosas eternas, no las cosas de este mundo. Somos peregrinos. La única función, el por qué Dios nos deja aquí en este tiempo, es para predicar el evangelio. Por eso que no seamos engañados por esas cosas físicas. Para ello, como Daniel, que estemos orando continuamente. También Esther, ella sabía que era peregrina en este mundo, aunque era reina. Cuando llegó ese tiempo de crisis en su nación, dice: vamos a orar, porque conocía el poder de la oración. Y voy a presentarme delante del rey. Y si perezco, que perezca. Ella también sabía que era peregrina. Sabía que el estar en este mundo era para compartir el evangelio. Era la razón de Dios. Por eso no se aferraba a ser reina, su posición. Ella vivía en medio de lujo. Tenía gran poder humano. Pero lo desechó totalmente. Si perezco, que perezca. Y nuestra vida, somos peregrinos. Dios nos está guiando para no ser engañados como Esther, como Daniel. Tenemos que disfrutar esa oración, ese secreto de la oración, con ese poder espiritual. Vamos a estar totalmente tomando decisiones para el evangelio cada día,
viendo el plan absoluto de Dios en cada circunstancia que estamos viviendo. Y Pablo estaba agradecido porque él también disfrutaba siendo un peregrino. Por eso cuando Dios lo utilizó a través de 3 viajes misioneros, fue apedreado, fue perseguido, fue apaleado, metido en prisión, estaba en peligros constantes, pero él le daba igual. ¿Por qué? Porque era peregrino. Sabe que lo importante, la función que él tenía en este mundo era predicar el Evangelio. Y este tiempo, nuestra vida física es fugaz. El tiempo pasa que uno no se da cuenta y de verdad estamos a veces engañados, afanándonos y turbándonos por las cosas físicas y temporales. Pero somos los que han quedado. Ya tenemos la salvación, somos los peregrinos, vamos de paso. Nada nos vamos a llevar de aquí. Nuestra corona está en los cielos. Por eso nuestra vida, nuestro talento, todo lo que Dios nos da es para el Evangelio. Tenemos que estar dando decisiones, determinando para el Evangelio, para predicar este Evangelio cada día, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y eso es lo que Pablo podía experimentar. Por eso le escribió a los romanos. ¿Por qué? Tenía corazón para ir hasta Roma. ¿Por qué? Porque quería proclamarles el Evangelio. Quería tener fruto entre ellos. Y ese era el corazón de Pablo, porque él era deudor. Era deudor por esa salvación tan grande. Y tenía ese corazón para poder predicar este Evangelio a todas las personas. Pablo no tenía su razón. Era la razón de Dios. Por eso hay que entregar totalmente nuestras vidas. Pero para poder disfrutar como peregrino, muy importante, es algo que 100% tenemos que disfrutar, ese secreto de la oración, ese secreto de cada día poder estar delante del Señor recibiendo el poder de lo alto. Necesitamos concentrarnos en Dios, no buscando respuesta, sino experimentando que Él, que es vivo, está con nosotros. Esa es la verdadera respuesta. Experimentar el poder de lo alto para luego, a través de nuestras vidas, que ese poder pueda estar salvando las vidas que están a nuestro alrededor, los matrimonios, las familias, las personas enfermas, los remanentes. Con ese poder, a través de nuestra oración, Dios va a obrar poderosamente. Pablo lo podía disfrutar. Por eso dice en el versículo 9, sin cesar hago oración, sin cesar, continuamente, 24 horas disfrutaba de ese secreto. Por eso Pablo estaba tan agradecido, él disfrutaba de la verdadera vida dentro de Cristo. Y también no somos solo los que han quedado, no solo peregrinos, somos los conquistadores. A través de nosotros Dios está obrando, el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada. No tenemos lucha contra carne ni sangre, pero a través de nosotros el Señor está expandiendo su reino, está quebrantando ese reino de Satanás, este reino de ese mundo. Solo proclamando a Jesús el Cristo, solo a través de la oración, haciendo esa batalla espiritual, el Señor nos utiliza para que se levanten las obras del reino de Dios. Por eso a través de José, de Moisés, ese Egipto, que era una gran nación llena de idolatría, fue totalmente quebrantado. A través de Samuel, a través de David, que disfrutaban de este evangelio cada día, Dios quebrantó a esos filisteos que eran totalmente idólatras. Y también a través de Pablo y de todo ese equipo con los discípulos que Dios levantó a través de Pablo, se pudo estar quebrantando toda la idolatría del Imperio Romano. Por eso en Romanos 16:20 Pablo está diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si disfrutamos de este evangelio cada día, tomando el pacto de Jesús el Cristo, orando, Dios en su horario va a aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque somos los que han quedado, los que Dios utiliza para estar compartiendo el evangelio, los peregrinos, aquellos que entregan su vida para proclamar el evangelio, y aquellos que gozan de ese poder espiritual, que es lo único
el nombre de Jesús el Cristo que quebranta el poder de Satanás. Por eso, a través de Pablo, que era deudor, que disfrutaba y estaba agradecido por este Evangelio, Dios levantó los discípulos, pudo transmitir ese Evangelio, y es el deseo de Dios que podamos transmitirlo especialmente a las siguientes generaciones. Dios levantó a Lidia, a Jasón, a Aquila y Priscila, a Timoteo y muchos otros, porque él pudo disfrutar, pudo estar cada día agradecido por el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan también cada día estar agradecidos a Dios por muchas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido a través de Jesús el Cristo.